mes, va a ser un mes con propósitos, va a ser un mes con objetivos, con entusiasmo y obviamente Ágil Aseguramiento no se queda atrás. Y estamos hoy precisamente inaugurando el mes, inaugurando el 1 de octubre con esta escuela tan importante que es la Escuela de Salud Mental para la vida real, mente y conexión. Me encanta aperturar esta escuela de salud mental y con Juan Camilo, obviamente, porque es uno de nuestros consultores que lleva con nosotros muchos años, ya lleva con nosotros, pues estamos con él hace ya más de 10 años y con absolutamente exitosos todos estos encuentros, con herramientas, con conocimiento para estos temas y para otros que en el cual nos apoya. Quiero decirles que nos encanta esta escuela porque conecta mucho con el propósito de Ágil Aseguramiento. Ustedes identifican a Ágil Aseguramiento, obviamente, como un aliado estratégico que les ayuda, que les aporta, que les da herramientas con conocimiento, con oportunidad, con cercanía, y de hecho son los pilares nuestros, ¿cierto? Uno, cuidar la vida, y quiero recordarlos el día de hoy. El primer pilar nuestro es cuidar la vida, que seguridad y salud en el trabajo, que recurso humano, que la ARL, que ágil. El propósito es que todos nuestros empleados vuelvan a casa todos los días, sanos, muy bien y con vida. El segundo pilar de nuestra ADN es tener empresas y personas sanas y felices. Y esto conecta mucho con lo que hoy también estamos en el propósito de hoy con esta escuela. El tercero, obviamente, la continuidad de negocio. Si tenemos personas y empresas sanas y felices, obviamente hay producción, hay continuidad del negocio. El blindar y el dar conocimiento a las empresas es el propósito que siempre también tenemos y la cercanía con ustedes. Y aún en la virtualidad queremos ser cercanos, como lo somos todos los miércoles de 8 a 10 de la mañana, trayendo estos temas tan interesantes y que nos generan cercanía a ustedes y conocimiento. Pero Ágil Aseguramiento tiene un eslogan y es: somos bienestar, vida y prosperidad. Y nos conecta precisamente con esta escuela y con todas las que hemos dado, o con muchas de las que hemos dado, pero en especial esta con Juan Camilo. Bienestar, y eso es lo que queremos proyectar este mes con Juan Camilo, tener salud mental para tener bienestar, para tener vida, y para tener, obviamente, si una persona tiene bienestar, tiene vida, obviamente se le proporciona la prosperidad en todos los sentidos. Quiero también conectar con tres frases importantes y hoy no quise dar una, sino tres. Y es: la salud mental es la brújula que guía nuestro bienestar. Cultivémosla con amor y comprensión. Segunda, las fuerzas naturales de nuestro interior son las que de verdad curan la enfermedad. La salud mental cura cualquier enfermedad. Y tercero, la fortaleza mental se construye con cada pequeño paso que damos hacia adelante. Y hacia adelante es llevarnos a la prosperidad cada día. Entonces, mientras haya salud física, mental y emocional, que llegará todo, llegará la prosperidad, podremos generar los objetivos y podremos estar conectados acá siempre y conectados con todos, con nuestras personas, con nuestras familias, con nuestro propósito de vida y con toda la parte profesional. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Ya hay casi 500 personas conectadas en este momento en el plan de formación Escuela de Salud Mental para la Vida Real, Mente, Conexión, con el doctor Juan Camilo Cárdenas. Juan Camilo es psicólogo clínico, especialista en adicciones, en atención al tratamiento del estrés, pertenece a la Asociación Médica Argentina, es miembro fundador de ALFA, que es la Asociación Latinoamericana de Facilitadores, es consultor organizacional y bueno, Juan Camilo además es un gran ser y una persona supremamente cercana a la casa Ágil Aseguramiento. La primera sesión es neurobiología emocional. ¿Qué pasa biológicamente con lo que sentimos? ¿Qué pasa en tu cerebro cuando amas, cuando te enojas, cuando te estresas? Y ya sabemos qué pasa. Pasan enfermedades y pasan de todo, pero también cuando tenemos una buena salud mental, cuando respiramos,
cuando nos conectamos con nuestro yo, con Dios, con nuestro poder espiritual también y emocional, también pasan cosas muy buenas. Nos sanamos. Muchas gracias, bienvenidos, Juan Camilo, bienvenido, y a todos ustedes, bienvenidos. Gracias, equipo, y adelante. Doña Silvia, muchas gracias por la apertura, muchas gracias por la invitación a todos ustedes y sobre todo a Ágil, gracias por estar aquí. Me encanta poder estar aquí, que por la gracia de ese poder superior estemos aquí en sintonía a esta hora y que tengamos la oportunidad de poder compartir. Señores, señoras, bienvenidos y bienvenidas. Por la gracia de la vida podemos estar aquí y poder sacarle provecho a estos 4 encuentros, 4 miércoles a profundizar sobre la salud mental. Señoras, señores, bienvenidos. Por favor, dígale a sus compañeros, vecinos, amigos y personas conocidas que esto ya arrancó, que le vamos a dar candela, siendo 8:13 de la mañana. Así que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hacer la verificación. Acuérdense que esto es de interacción. Así que escríbale en este instante por WhatsApp y díganle: My baby, esto ya arrancó, ya le vamos a dar candela. Así que compartan el enlace para que tengamos sintonía a esta hora y sigue subiendo rating. 8:13 de la mañana y yo en este momento quiero verificar con ustedes para que podamos observar si es un asunto. Por aquí me dicen desde Ande, un abrazo, Mauro. Muchas gracias por estar en sintonía desde Cima. Vamos para adelante, my baby. Allá estuvimos visitando precisamente a Cima en Andes. Un abrazo. Pregunta, por favor, me regalan en este momento número 7 si me escuchan y me ven de manera correcta. Regálamelo, my baby. Gracias, Beatriz, Andrea, Gloria, Juan Carlos, Carolina, Marta, Marta Alicia. Gracias, Alicia Mena. Un abrazo. Muchas gracias, Alicia, por estar en sintonía y gracias a todos ustedes. Quiere decir, my babies, que si en este momento todos están diciendo 7 y usted tiene dificultad para la señal, le voy a solicitar que pueda salir y volver a ingresar porque resulta que puede ser un asunto particularmente suyo. Entonces, si todos están escuchando mal, quiere decir que la señal está generando dificultad desde aquí. Pero si solamente es usted, quiere decir que básicamente va a generarle dificultad ¿Qué rating específicamente. le tiraste ahí? Y él. Voy por aquí. Doña Silvia, me está hablando por acá. Cuénteme, doña Silvia. Ah, bueno. Muy bien, creo que estaba ahí como el micrófono abierto. Muchas gracias a todos ustedes y resulta que, por eso les digo, si alguno de ustedes tiene dificultad, lo que pueda pedir que se salga y vuelva e ingrese o que pueda verificar si el punto donde está tiene la oportunidad de poder tener una mejor señal. Así que bienvenidos y bienvenidas. Ustedes saben que todo el cariño, ustedes saben que todo, la conexión con ustedes desde ya. Vamos a poner esto en sintonía, my babies. Vamos a arrancar con conexión. En AA, que es Alcohólicos Anónimos, y en NA, que se llama Narcóticos Anónimos, hablamos de algo que llama poder superior. Juan Camilo, ¿y qué es el poder superior? Para todos es un asunto distinto. Para algunos es Dios, para algunas otras personas tiene que ver con la naturaleza, otros con el universo. Te lo voy a pedir que se conecte con el poder superior. Joa, gracias por estar ahí, my baby. Se conecte con su poder superior, con la intención de que si usted en este momento quisiera tener claridad para una decisión, para una situación, pues aquí puede escuchar daticos que le puedan ayudar en esa decisión. Como siempre se lo digo, si en este momento hay cosas por celebrar, qué bueno que lo celebre. Y si en este momento usted tiene la posibilidad de tener una situación por resolver, créame que si le llegó a su vida es porque usted es capaz de poderlo superar. La vida nunca te pone nada que no vas a ser capaz de superar. Por eso, my baby, es muy interesante estar conectado desde el corazón, desde la conciencia, para poder evolucionar. Somos en este momento
613 conexiones y somos en este momento en conexión total, siendo las 8:17 de la mañana, 630. Sigue subiendo rating y llegue, que esto arrancó. My babies, por favor, después de haberme confirmado que ustedes me escuchan y me ven de manera correcta, la pregunta es la siguiente, y es, cuéntenos por favor de qué empresas se están conectando a esta hora. En 3, 2, 1, los leo, my baby. Háblame que tu voz me encanta. Creafan Nazi, un abrazo. Mabel, desde Inder Envigado, la gente de Envigado. Creafan, bacanísimo. Condugas, un abrazo. Contraloría, Pascual Bravo, Luz Omaira, un abrazo. Fan Fundación, Coredi, Joa, muchas gracias por estar. Krebs, un abrazo. Cristina, Fundación Diversidad, Institución Universitaria Salazar, Hospital de Chigorodó, Prodiagnóstico, gracias Telma, Clínica de Urabá, Cotramed, Enviaseo, gracias Estefa, Recuperar, gracias Alina, Cotramed, Cres, gracias Raquel, Importadora Nippon, Contramed, Sapiencia, Creafan Pereira, Cotramed, Fundación Soma Chigorodó, Aldeco, Contifles, Moni, un abrazo, gracias Tati desde allá, desde Aldeco, gracias a todos ustedes, Sandra desde Cima, gracias desde Salazar y Herrera, un abrazo Pao, Seguridad Nápoles, Municipio de Apartadó, Secretaría de Educación, Prodiagnóstico, Aldeco. My baby, qué alegría poder estar en sintonía a esta hora y que María Camila desde Uniremington, área metropolitana, Clínica Urabá, Inel, un abrazo, Caro Alzate, gracias a todos ustedes. Aquí básicamente estamos en sintonía y esto es una familia. Voy a dar avisos parroquiales. Alejo, gracias desde el Colegio Canadiense, un abrazo por allá a toda la familia del Colegio Canadiense y a todas las familias que se están conectando a esta hora. Díganle, my baby, que esto ya arrancó, que esto ya estamos específicamente en conexión y que le vamos a dar a esto con papa, yuca y ñame incluido. Yo les voy a dar los avisos parroquiales. ¿Cuáles son los 3 avisos parroquiales a esta hora? Me siguen en estos días. Oye, los avisos parroquiales con esa cara de cura. Señora, bacano, que le pueda meter la conexión como usted quiera. Resulta que los 3 avisos parroquiales son los siguientes. El primero, ojalá tengas con qué remojar la palabra. Yo aquí tengo agüita y usted qué se toma. Háblamelo, ¿qué te tomas? ¿Qué en este momento te vas a tomar? Adicionalmente, fuera de lo que te vas a tomar, maravilloso que tengas en dónde poder escribir. Porque recuerden que si el cerebro simplemente escucha, simplemente va a recordar el 50%. Y resulta que si usted es capaz de poder escuchar y también escribir, eso tiene la posibilidad de poder quedarse hasta el 70%. Si usted escucha, si usted escribe y si usted tiene la posibilidad de poder duplicar hasta el 100%. Así que importante, tener con qué remojar la palabra. Adicionalmente, tener dónde escribir. Y tercero, recuerde que al final vamos a dejar un espacio para preguntas, dudas, inquietudes, para quien quisiera. Tengan en cuenta que nosotros a esta hora vamos a tener los siguientes datos. Cada encuentro dentro de estos miércoles va a tener 4 elementos. Vamos a tener primero un personaje. Posteriormente vamos a tener una frase, vamos a tener un libro y vamos a tener una canción. Maravilloso. Ay, dice por aquí Escardani, es que un guaro. Ay, te ocurre, mi hermana, hasta ahora es que un guaro. ¡Ah! ¿Cómo la ves vos que tenés gafas? En este momento, ustedes y yo vamos a verificar desde aquí Manizales, Nápoles. Un abrazo, Raúl. Gracias por estar en sintonía. 600, ya coronamos las 700. Deje entrar todo, que se caiga lo que esté flojo. Que en este momento, ustedes y yo podamos ir avanzando y profundizando en nosotros mismos. Señoras, señores, vamos a arrancar. Recuerden muy bien que estamos en octubre y recuerde que desde septiembre se siente que viene diciembre. Vamos a ponerle a esto ambiente de diciembre de una vez. Vamos a ponerle a esto
con toda la sintonía. Voy a poner una introducción de esos grupos bacanos, un grupo antioqueño, dedico Discos Fuentes, nada más y nada menos que Afro Sound, my baby. Mira esta introducción para que la puedas tararear el resto del día, tarareándola. Mira esta introducción, cómo se mete por las venas, se mete por la sangre y empieza a haber movimiento de cadera, empieza a haber movimiento de borde interno. ¿Usted cómo le ha ido? Puro borde interno, my baby. Ey, ay, ay. Escúchalo para que te entre hasta lo más profundo, como diría mi abuela de los tuétanos. Dice con ustedes esta canción de Afro Sound llamada Tiro al Blanco. Y mira cómo suena y ruédalo, carepalo. ¿Cómo lo ves, my baby? La introducción. Ay, ay, ay. Dicha, vida buena que no se acabara. Mira esta belleza que acabó de sonar con los Afro Sound y tener la posibilidad. Doc, no se No sonó, escuchó. no sonó. No se Ay, escuchó. Dios. No, entonces, ¿cómo así? Gracias, Lida, por darme ahí el dato. Hombre, ¿cómo no? Vamos a verificar en este justo momento. Fue que yo seguramente no puse por aquí. A verificar por aquí. ¿Ahí sí sonó, Lida, o no? No, señor, yo no escucho. ¿Ahí suena o no? No. Ah, entonces está pasando algo, porque aquí me aseguré de poder colocar el compartir sonido, pues no escuchó. Exacto. No se escuchó, Compartir aquí le sonido. dice incluir sonido, le estoy dando aquí. Resulta porque seguramente como somos tantos, eso todo puede pasar en televisión y más en... Por eso seguramente no Sí, está. señor. Vamos a verificar aquí la última. Sigue sin sonar. Sí, ahora sí. ¿Sí suena? Ah, bueno, entonces vamos a darle candela a esto. Ruédalo, carepalo, con los Afro Sound, porque desde septiembre se siente que viene diciembre. Hoy, 1 de octubre, pa' gozarnos la vida y pa' tararearlo el resto del día. Ruédalo, carepalo, que dice... Ah, ¿cómo lo ves? Introducción ahí, básico. Qué bueno que así sea un ratico que lo pudieron escuchar, que en televisión todo puede pasar. My babies, en este momento, básicamente les agradezco. Si suena, ay, 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 maravilloso. Sí, es merengue, no merengue. Vamos a este ritmo, ahí está. Gracias a todos ustedes. Lea, un abrazo, gracias por estar en sintonía. My baby, ustedes y yo a esta hora somos en este instante 754, sigue subiendo porque se vienen en tacada y en este momento ustedes y yo vamos a arrancar en esto que ha sido titulado de la siguiente manera. My baby, acordate que hoy vamos a hablar de una cosa muy especial, que es muy interesante dentro de esto que vamos a hablar y es el tema de la salud mental. Hoy vamos con el primer módulo y yo les voy a ir diciendo datos, ustedes me van contando, pero ya les conté la canción, les dije la canción para arrancar. Lo que pasa es que les voy a contar porque esta es dedicable específicamente. Y se los voy a mostrar esta que es una maravilla, que es dedicable. Para mí, ustedes saben de confianza. Entre nosotros 1000, definitivamente, entre nosotros 1000, tenemos la posibilidad de saber. Yo se los he contado a los que me conocen de vieja data, y es que la fresa, básicamente se prendió esta vuelta, ay, ay, ay. Resulta que la fresa es mi esposa, así la conozco yo, y así muy seguramente muchos de ustedes cuando me lo encuentro por ahí me digo, ¿qué hubo de la fresa? No, la fresa está bien, está remelísima.
La Fresa, le cuento una canción dedicable. No sé si la has escuchado. Si ya la has escuchado, bacano, porque básicamente aquí está la canción recomendada en tema de emoción, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, porque el encuentro del día de hoy está direccionado específicamente a las emociones. Por eso ha sido titulado de la siguiente manera. Vamos a hablar de la neurobiología de las emociones. Vamos a hablar y vamos a desarrollarlo. Para los que llegan nuevos a esto que dirá, oíste, ¿quién es ese gordito de gafitas que habla tan duro? Yo soy Juan Camilo Cárdenas, un servidor más, hace 20 años soy psicólogo, me encanta hacer esto, me lo disfruto, esposo de la Fresa, hijo de doña Silvia y de don Fernando, campesino a mucho honor, nacido de estas tierras antioqueñas y con una alegría inmensa por encontrarme seres humanos que tengan conexión por la vida y por su propósito. Hoy vamos a hablar de neurobiología emocional. ¿Qué pasa biológicamente con los sentimientos y emociones? ¿Quién nos invita el día de hoy? Nos invita a Gil, que básicamente es un aliado que gracias a Ágil estamos articulados todos desde distintas latitudes. Santa Marta, Partado, Montería, Bogotá, Cali, Buga, toda la geografía antioqueña, todos ustedes están aquí gracias a la articulación que hace Ágil Aseguramiento y a la conexión que podemos tener a partir de esa articulación. My baby, ¿cuál es la canción que le dedicabas a la Doc, se nos fue. Ya regresa. Un segundito que ya el doctor va a volver a ingresar. Ah, bueno, gracias. Denos un espacio, por favor, que Juan Camilo está reconectándose. Ok, muchas gracias. Bueno, señora.
Escuchan, me escuchan en este momento. Hola, 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 hola. Me escuchan. Gracias Sí, por Doc. Sí, sí. maravilloso. Gracias, my baby. Gracias, Jairo. Gracias. No sé qué pasó. Le voy a pedir ahí, Master, que me habiliten, porfa, si son tan amables, la cámara que sigo en este momento. Gracias por esperar. Somos 830 hasta ahora. Muchas gracias. Cuando estamos en este momento, en un segundito que ya me van a compartir eso. Ahora sí, como somos tantos, la plataforma a veces genera dificultades. Entonces, ahí les agradezco la espera, la atención, la conexión a todos ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias. Resulta segundito, ahí volvió otra vez a habilitar el micrófono, porque se deshabilita y vuelve y se habilita por la configuración que tiene en este momento la plataforma. Así que gracias por esperar, my babies, gracias. Voy a verificar porque el compartir, por ejemplo, videos, creo que puede de alguna forma volver más lenta la plataforma. Entonces les cuento el chisme de cuál es la canción para que lo puedas tener ahí y que lo puedas escuchar extra micrófonos y que lo puedas escuchar en otros momentos. Es básicamente de Carla Morrison, una canción muy bonita que se llama Te regalo, la recomendación del día de hoy. Te regalo, de la cantautora mexicana Carla Morrison. Esa fue la última dedicatoria para la fresa, expresándole mi gratitud por estar presente en mi vida. ¿Vieron por ahí? My baby, ya son 23 años al lado de la fresa. Eso no es poquito. 23 años. Gracias, Jenny, por tanto cariño, por tanto amor. Ahí está. Básicamente, ustedes y yo en este momento es muy importante también brindar homenaje a la gente cercana, a la gente bonita que tenemos. En el caso mío, ¿saben qué? Yo hoy brindo homenaje a la fresa, brindo exacto, te regalo es la canción a Carla Morrison, de Carla Morrison, que es dedicable, interesante, para que ganes matripuntos. Ese es el interesante, maravilloso. My baby, me voy en este momento con los titulares del día de hoy y que tengamos la oportunidad de saber en qué nos vamos a meter en este espacio. Somos 840 personas en este momento, conexiones, porque cada conexión hay gente detrás. Resulta que hoy vamos a tener los siguientes titulares. Titulares a esta hora: las emociones como inspiración del arte. Hoy le vamos a poner historias a esto. Y como vamos a hablar de emoción vinculada a salud mental, cómo puede ser una emoción canalizada de manera correcta y qué pasa cuando no canalizo la emoción de manera adecuada, de manera correcta. 2, neurociencia del ego. Porque usted diga, ¿viste dónde queda el ego? Ahorita te voy a contar en dónde está el ego, en dónde está ese núcleo emocional, dónde está la razón y de dónde se detona la resiliencia. 3, vamos a hablar de la diferencia entre emoción y sentimiento, dos cosas distintas. Lo vamos a explicar como lo podría explicar el doctor Antonio Damasio. 4, cómo hacer conciencia del miedo, el estrés y la tristeza. 5,
autocompasión y la compasión para la gestión emocional. Son los 5 datos que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a profundizar. Recuerde que son 7 claves y estos son los titulares, pero yo te voy diciendo clave 1, clave 2, clave 3, clave 4, clave 5 y usted va tomando nota porque recuerden que al final de la escuela siempre hacemos un sorteito, siempre hacemos una rifa muy en relación a los distintos conocimientos que ustedes han logrado adquirir en el desarrollo de esto que estamos conversando. Así que de mí, ¿qué pueden esperar? Toda mi energía, disposición, toda mi atención para que esto pueda salir el día de hoy de forma muy efectiva. Resulta que voy a arrancar con el personaje del día. Juan Camilo, ¿cuál es el personaje del día? Se las presento. Esta señora que se llama Brené Brown. Ahorita le voy a contar cómo se escribe el nombre. Brené Brown. Esta señora es norteamericana, trabajadora social y nos invita con un libro, pero un libro elegante, elegante, no tiene otro nombre, El poder de ser vulnerable. En una sociedad en donde yo tengo que ser un machote, en donde tengo que ser una persona que no me duele nada, en donde tengo que ser alguien que no llora, en una sociedad en donde las mujeres cada vez se les exigen que sean la potra, la diva, la caballota, la bichota, la vulnerabilidad, viene esta señora al rescate con una frase tan bacana, aparte de la que les voy a decir el día de hoy. Ella dice, ¿cuál es la mejor medida de la valentía? La mejor medida de la valentía es ser vulnerables. Por eso yo quiero que tengan muy en cuenta que la gente que es verdaderamente fuerte es la que es capaz de expresar lo que siente. Los que son verdaderamente débiles son aquellos que esconden y evitan lo que están sintiendo. Yo que llevo trabajando en el tema de las conductas adictivas, ¿qué hacen los adictos? Intentar camuflar en la adicción, intentar camuflar, ocultar en la adicción lo que no conversan, lo que no tramitan. Eso hace parte de la conducta adictiva. Pero mírame la frase que es el primer dato curioso del día de hoy. Frase, primer dato curioso del día de hoy. Mírala para que la disfrutes, para que sepas lo largo y lo ancho que tiene esto. Míralo, deleitate. Dice, el ego, primer dato curioso del día de hoy, el ego es un buen marinero, pero un pésimo capitán. Vuelve y juega, vuelve y juega. El ego es un buen marinero, pero un pésimo capitán. Juan Camilo, o sea que el ego no es malo. ¿Cómo te ocurre, my baby? El ego no es malo. Recuerde que en el ego está el autoconcepto, el ego está la capacidad de validarme, de sentirme suficiente. Ahí es donde está. Lo que pasa es que cuando usted lo pone como capitán de su barco, ahí sí le toca las bolas al tigre. Ahí sí tenés verdaderamente problemas. El ego, cuando usted lo pone capitán del barco, Juan Camilo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando yo pongo el ego como capitán de barco? ¿Sabe cómo se llama? Se lo doy, se lo digo rápidamente. Se llama narcisismo. Vuelve y juega. Narcisismo. Cuando pones al ego como capitán del barco. Solo lo que diga yo soy el mejor, yo soy el que sé las cosas, yo soy el que tengo la razón. Qué tristeza, tristeza, porque el ego a veces te lleva muy lejos, pero el llevarte lejos es alejarte también de todo el mundo. Entonces ahí les doy la frase, primer dato curioso del día de hoy, de esta señora norteamericana que escribe este libro que se llama El poder de ser vulnerable. También está la charla en YouTube, una charla TED de ella, El poder de ser vulnerable. Esta señora llega y dice, vea, cuando usted reconoce su vulnerabilidad, cuando usted sabe en qué es vulnerable, ahí ya nadie le puede afectar, porque al reconocerlo, ya usted está validando
algo que no necesita ocultar. Maravilloso. A mí me parece muy interesante cuando usted tiene la posibilidad de reconocer, o sea, por eso cuando usted es capaz de reírse de usted mismo, cuando usted es capaz de reconocer lo que hay usted, Juan Camilo, esto es una cosa muy tesa, muy tensa. ¿Por qué nos da tanta rabia? Ira de la mala, pero de la mala. O sea, malparidez cósmica enconada cuando alguien nos dice o nos insinúa que estamos gorditos. Hablemos de manera sincera, ¿cierto? En estos días me decía una consultante, me decía, Juan Camilo, yo prefiero que me digan que soy una canina, que soy una vagabunda, a que me digan gorda. Juan Camilo, nunca, eso nunca. Entonces, cuando usted profundiza frente a eso, yo le digo, ¿qué es eso? Y me dijo, no, es que yo, Juan Camilo, toda la vida he tenido problemas con el peso, entonces yo he hecho dietas, entonces yo he hecho... Y le decía yo, ¿qué te parece si empezamos precisamente por reconocer qué hay ahí que no queremos ver, ponerlo sobre la mesa para poderlo tramitar? No lo sigamos evitando. Cuando a mí me dicen algo y en el fondo me duele, es porque no he reconocido la vulnerabilidad frente a eso. Y estoy haciendo todo lo posible para taparlo y para que los otros no lo vean. Cuando yo lo acepto, cuando yo lo abrazo, cuando yo, sí, Juan Camilo, estás gordito, hombre, estás, ¿qué vas a hacer para eso? ¿Cómo lo vas a tramitar? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Cómo vas a tramitar ese asunto? Cuando eso pasa y usted se conecta con su vulnerabilidad, cuando el otro te dice, estás pasadito de peso, ya no azara, como dirían los muchachos. Por eso esta señora tiene esa potencia tan alta y es, tenga en cuenta que cuando usted abraza la vulnerabilidad, pone al ego de marinero. Sin embargo, cuando usted lo pone de capitán, vamos a verificar ustedes cómo están allá al otro lado, vamos a verificar quién llega precisamente. Sí, muy teso, gracias. Eso está muy bien. Ojo con las bolas del tigre. Pregunta, somos en este momento más de 900 personas en sintonía a esta hora y les agradezco por su conexión. Pregunta, ¿cómo se llama a nivel de psicopatología cuando pongo el ego a manejar el barco, de capitán del barco? 3, 2, 1, ¿quién llega primero? ¿Quién llega primero? Gracias. Vivi Torres, Vane Tejada, Olga Mejía, Moreno Arango Kelly. Gracias a todos ustedes. Narcisismo. Y sabes una cosa, acá precisamente hay una cosa muy interesante frente a este tema y es cuando ustedes y yo somos capaces de conectarnos con esa vulnerabilidad, es donde realmente lo podemos procesar. ¿Sabe cuándo yo veo que un adicto lo está logrando? Somos 915 personas a esta hora, sigue subiendo rating y les agradezco con el alma estar aquí en sintonía a esta hora, siendo 8:45 de la mañana. Tengan en cuenta un asunto que es bellísimo, bellísimo para los seres humanos. Miren, cuando una persona tiene una adicción y es capaz de pararse al frente de un grupo a decir, soy un adicto y tengo precisamente, gracias Martica por esa cosa tan bonita, y es, soy un adicto en recuperación y me hago cargo, eso es abrazar su vulnerabilidad. No nos pasemos tapando una cosa que nos pasa a todos, que nos pasa a todos. Cuando yo acepto eso, me parece muy bien, gracias. Eso es muy interesante. Yo soy un adicto en recuperación y estoy aquí con toda la disposición de hacerme cargo de mi vida. Cuando usted reconoce, hombre, estoy gordito, ve, yo necesito trabajar en esto, yo abrazar la vulnerabilidad es una cosa maravillosa. Cuando usted abraza la vulnerabilidad, ve lo que dice Tania, si abrazo mi vulnerabilidad, comienzo a vivir en libertad. Maravilloso, Tania. Tienes toda la razón. El ego en este contexto representa esa parte de ti que busca el control, reconocimiento, superioridad o protección frente al miedo. Eso pasa, Leda. Cuando yo pongo al ego de capitán, pongo a una persona a intentar dejar
claro que nadie me la puede montar. Entonces vos vas a ver a quién pone el ego de capitán, entonces de inmediato aparece el asunto de así soy yo, y si le gusta bien, y si no también, muy complejo. Entonces, primer dato, recuerde, el ego es un buen marinero, pero es un pésimo capitán. Seguimos frente a este asunto que ustedes y yo estamos desarrollando, porque es que esta señora nos da, ahí está la invitación, nos da la invitación y es podamos conectarnos, que entender qué es saber la vulnerabilidad. Yo estoy cansado de recibir gente que como se ha creído tan berraca, se ha creído tan fuerte, hoy día su cuerpo le esté pasando la factura con ansiedad y con depresión. Bueno, es que yo me creí que era súper fuerte, es que yo me creí, my baby, abrace su vulnerabilidad. Abrazar la vulnerabilidad es ser capaz de decir, yo puedo con todo, pero no con todo a la vez. Juan Camilo, te lo voy a repetir, yo puedo con todo, pero no puedo con todo a la vez. Ser vulnerable es saber que hay batallas que yo no quiero dar. Juan Camilo, ¿y por qué? Si usted está en berraco, porque no quiero, porque hay batallas que no quiero. Oíste, pero es muy bueno que vayas allá y le cantes la tabla a tu familia. No, yo no quiero eso es un desgaste. Yo les soy claro y les digo, esas reuniones familiares en donde hay consumo de alcohol, para mí no son chéveres. Por tanto, yo les agradezco que me inviten solo cuando no haya consumo de alcohol. No, pero vaya, dígales que eso no se puede. No, my baby, yo no quiero dar esa batalla. Para mí es desgastante. Yo no me quiero pasar la vida dándole consejos a los otros, sobre todo si no me lo han pedido. Abrazar la vulnerabilidad es saber que yo puedo con todo, pero no con todo a la vez. Y adicionalmente, que hay batallas que hay que priorizar y otras que no son necesarias dar. Yo hay batallas que no quiero dar definitivamente. Hay batallas que yo tengo la libertad de decir, yo no quiero dar eso tan complejo, eso, y no es evitar, no es huir, no, es desde la conciencia entender que hay personas con las cuales no vale la pena discutir. Juan, pero es que mira que está diciendo lo que no es, vaya y le dice cuánta. Hay personas con las cuales no vale la pena discutir. Y si usted elige sus batallas, cada vez es más serio, cada vez es más serio en sus cosas y más sabio en su vida. Téngalo en cuenta. Dato dentro de esto que estamos hablando. Vamos a hablar de cómo la inspiración a partir de las emociones se puede convertir en arte. Tengo primer dato curioso del día. El ego es un muy buen marinero, pero es un pésimo capitán. Primero. Segundo dato curioso del día de hoy. ¿A quién les voy a traer como segundo dato curioso del día de hoy? Nada más y nada menos que a este señor. Y que se vuelve más famoso en relación a la serie que acabo de pasar. Les estoy hablando del mexicano, genio, maestro de maestros, Roberto Gómez Bolaño. Si usted tiene más de T5, a usted le tocó esto. Los que son generación Z, los que son millennial, muy seguramente no les correspondió. Pero a nosotros, los que tenemos más de T5, los que nos alimentaron con emoción de Scott, con el tarrito rojo, los que nos dieron aguardiente con ajo para un purgante para las lombrices, los que nacimos en esta tierra ya hace más de 25 años, nos correspondió ver esto cuando solamente habían 3 canales. Usted le dice a un muchacho del día de hoy, usted le dice, ¿usted sabía que antes en la televisión solamente habían 3 canales y que a las 12 de la noche se ponían unas líneas de colores porque se cerraba la programación? Ah, es que ya no se acuerda. Pero a los que estamos aquí a las 12 de la noche, habían unas líneas de colores y se acababa la programación. Se cerraba la vuelta. A vos te tocó. Acordate. ¿No te acuerdas ya del... Mira el asunto. Cuando eso pasaba, veíamos al Chavo del Ocho. ¿Y qué hay detrás de esto? Un man que había fracasado en muchas cosas,
Y yo quiero manifestarle específicamente en dónde está el arte de este man. Y es que lo que estaba sintiendo en su interior lo convirtió en arte, porque decidió hacer una vecindad en donde cada personaje representara una emoción. Entonces aquí es donde no se conocían, ni Brené Brown conocía a Roberto Gómez Bolaño, pero usted sabe que la verdadera fama del Chavo del Ocho fue porque este personaje exaltó la vulnerabilidad. El protagonista no era Kiko el Rico, el protagonista era el Chavo del Ocho, abandonado, viviendo en un barril con ropa remendada. El asunto de la vulnerabilidad y la inocencia era básicamente lo que se exaltaba. Pero veías personajes como Kiko, donde en ese momento la emoción lo movía era la envidia, o a doña Clotilde, como el deseo, cuando le decía a don Ramón, Rorro, ay, 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 ¿te acordás? Esto eran los realities que nos tocaba a nosotros ver cómo funcionaba esto y ver la picardía de la Chilindrina. Quiere decir que este señor, ¿en dónde se convirtió en un genio? Que sus emociones tuvo la posibilidad de poderlas convertir en arte. Juan Camilo, ¿y por qué es para usted como psicólogo tan teso esto? Y aquí es donde les doy el segundo dato del día de hoy. Les cuento para que usted pueda observar. Segundo dato, segundo dato, segundo dato. El trauma, escúchelo bien, my baby, el trauma deja de ser trauma, deja de ser patológico, el trauma deja de ser trauma, deja de ser patológico cuando yo lo resignifico, le doy un símbolo distinto. Juan Camilo, ¿qué quiere decir eso? Que para usted un asunto es muy traumático hasta que usted es capaz de sacarlo, darle un significado distinto a esa situación. Si este man se queda con eso en su mente, en sus emociones y no la saca, le pasa lo mismo que al señor que se va a tomar cerveza todos los sábados por la tarde o los domingos con tal de no ir a hablar con su esposa y decirle, mira, emocionalmente me está pasando esto, lo evito. O sea que cuando este man llega y saca este asunto, de inmediato transforma el trauma en algo que ya empieza a ser mucho más saludable. Juan Camilo, ¿solamente fue Roberto? No, para darle a esto y equiparar entre mujeres y hombres. Mire, esto es un asunto de genio, es decir, usted pone a observar, usted dice, el profesor Girafales, amor romántico, don Ramón, usted va a observar que existe siempre una tendencia al autosabotaje, usted va a verificar cada uno, ¿cierto? Cada uno tiene una emoción que lo caracteriza y fue una forma de simbolizar de este genio. Cuando usted observa, no solamente fue este, sino que también la mexicana Frida Kahlo. Frida Kahlo, para los que no tienen mucha familiaridad, era precisamente una gran artista plástica, pintora mexicana. Y esta mujer se casó con Diego, un tipo pintoso, buen mozo. Me acordé de un chiste a propósito de buen mozo, que se encuentran varias mujeres y entonces le dice una a la otra, admirándole al esposo, y le dice, oíste, tu marido es muy buen mozo. Y dice la señora, yo no sé cómo será de mozo, porque de marido es un... Mire el asunto. Este muchachote, el esposo de Diego, la esposa de Diego es el esposo de Frida, Diego, básicamente, y se casaron. Esta señora se quedó postrada en la cama desde muy joven. ¿Y cómo hizo para poder tramitar ese asunto? Para poderlo tramitar. Lo que hizo fue convertirlo en arte. Es decir, esta en donde
habla de la conexión de su mamá, lo sacó de forma simbólica para poderlo sanar, de cómo se veía en el mundo Frida Kahlo, de cuáles eran las circunstancias que la conectaban, entonces aquí hay una cosa muy tesa y es, cuando usted empieza a entender que si usted tiene un odio profundo por su papá, un odio profundo por su mamá o por su expareja, y usted no le pone simbología a eso y no lo resignifica, ese odio le dispara los niveles de cortisol y va a terminar acabándole su tranquilidad. Eso va a pasar con ese odio. Pero cuando usted pone eso sobre la mesa y usted es capaz de decir, vea Juan Camilo, yo pongo esto sobre la mesa y pongo esto sobre la mesa entendiendo una cosa y es, mi papá que me abandonó, yo antes lo odiaba profundamente. ¿Y sabe qué entiendo yo en este momento? Que sea como sea la decisión que haya tomado ese señor que me abandonó, hoy me doy cuenta que fue quien potencializó la mujer libre y autónoma que hoy soy. Señora, la felicito. Oiga, qué ovarios los que usted tiene, qué fuerza ovárica, qué fuerza testicular para usted, señor. Dejar de odiar a alguien y entender que ese capítulo se cierra entendiendo que prefiero verlo como un impulsor de mi autonomía. Maravilloso. Juan Camilo, es que mi exmarido, mi esposa me robó 20 años de la vida. 20 años, Juan Camilo. Esa puede ser una manera. O usted puede resignificar y poder entender esto con otro trámite distinto, diciendo, ¿será que me lo robó? ¿O fueron 20 años de aprendizaje en donde tuve la posibilidad de identificar con qué yo estoy dispuesto a negociar y con qué definitivamente no? Juan Camilo, esos 20 años fueron un maestro de vida en donde yo cierro ese capítulo ya no sintiendo odio, sino valorando cuál fue el aprendizaje de esa situación. Entonces les estoy contando que mientras usted no resignifique lo que ha pasado con su historia, la emoción va a intentar salir por otra parte. Juan Camilo, ¿cuál es la manera más habitual en donde yo veo la gente que no tramita las emociones de forma efectiva? Las conductas adictivas. La adicción es el camino corto cuando quiero evitar las emociones. Teniendo en cuenta que podemos ser adictos a tres cosas: a sustancias, a comportamientos y a personas. O sea, Juan Camilo, que esa mamá que se separó hace 20 años y no volvió a establecer nuevas relaciones de pareja porque dejó de creer en el amor, porque dedicó exclusivamente al trabajo y desarrolló una adicción al trabajo, esa señora o ese señor, al no tramitar eso, terminó ocultándose en el trabajo y eso termina siendo una irresponsabilidad afectiva con ella misma, por supuesto. Pero es maravilloso cuando esos seres humanos ya ni se sientan y me dicen, Juan Camilo, vea, yo por muchos años creí que yo no quería estar con nadie más. Y por eso me dediqué a seguir a mi hijo, a controlarle la vida, a estar pendiente de todo. Pero yo no quiero vivir eso. Yo quiero sanar ese asunto y quiero entender que esto que estoy sintiendo, yo necesito cerrarlo para poderme conectar con otras personas, para poder fluir mejor en pareja y poder compartir con otros. Claro, señora, lo que usted hizo fue pasar de un duelo congelado, Juan Camilo, ¿y qué es un duelo congelado? Un duelo congelado es cuando yo decido hacerme el de la vista gorda, el de las gafas, el que desvía la atención de un asunto que hay que resolver y prefiero mirar para otra parte. Por ejemplo, para el trabajo, por ejemplo, para el cigarrillo, por ejemplo, en el control de mi hijo, de mi hija, por ejemplo, en el control y dedicarme exclusivamente al cuidado de mi mamá. Eso se llama evitar. Y evitar no es resolver. Pregunto yo en relación a quienes estén allá al otro lado para verificar. Les cuento que en este momento tiene que ver precisamente, y ustedes y yo,
Gracias, Sara. Dice por aquí, tiene que ver mucho con el enfoque psicodinámico y con el enfoque cognitivo-conductual. Sobre todo el enfoque cognitivo-conductual, que es donde vamos a hablar mucho a profundidad aquí, está buscando que la consecuencia sea distinta, que los antecedentes, la conducta y la consecuencia sea un asunto específicamente distinto. Pregunta, vamos a verificar quién llega primero. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de la ruta más corta que utilizamos los seres humanos para evitar tramitar las emociones? ¿En qué terminamos? Siendo, gracias Nicole, la tenés, gracias Adriana, ese es el asunto, eso es lo que terminamos haciendo, my baby. Somos 955 en este momento con papa y yuca. Adicciones. Y acuérdese que podemos ser adictos a los seres humanos, a las sustancias y a los comportamientos. Juan Camilo, esto que ustedes están viendo en este momento, yo quiero que ustedes puedan observar que para poderlo tramitar y llegar allá se necesitan varios pasos. Y yo aquí voy a irme específicamente a esos pasos. Porque desde aquí ya tenemos 2 datos curiosos y yo me voy para el tercer dato curioso. Juan Camilo, ¿me lo repetís? Por supuesto, el primero, el ego es un buen marinero, pero un pésimo capitán. Y cuando usted deja que el capitán sea el ego, se llama narcisismo. Juan Camilo, segunda dato curioso, recuerde que el trauma deja de ser trauma, deja de ser patológico cuando usted lo resignifica, cuando usted le da una simbología distinta. Eso ayuda precisamente a sanar y el camino corto se llama conducta adictiva. Tercer dato curioso a esta hora, 9:05 de la mañana. Les cuento que vamos a hablar del cerebro y vamos a revisar cómo funciona el cerebro a partir del ego, de la emoción, de la razón y cómo se activa la resiliencia. Ay, 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 así que te cuento. Por fines pedagógicos, en 1960, el doctor MacLean nos dice que tenemos 3 cerebros. Y me parece una herramienta pedagógica muy interesante para ilustrar qué pasa en el cerebro. Y vamos a verificar, allá les hablo en referencia a los muchachos de CIMA que están haciendo esa construcción tan bonita ya en Andes. Cuando uno empieza a ver una construcción, aparecen los cimientos, aparece el sótano, lo primero que se crea. Juan Camilo, ¿qué fue lo primero que se creó en el cerebro? Básicamente de los primeros hombres, de los primeros seres que habitaron este planeta. Lo primero que se constituyó fue el cerebro reptiliano. ¿A qué llamamos cerebro reptiliano? Al encargado de la supervivencia. O sea, el encargado de la temperatura, de los latidos, del corazón, de los reflejos, de todo eso. Ay, Juan Camilo, ese cerebro reptiliano es el que nos permite supervivencia. Sí, ahí está el tallo cerebral, ahí es donde está la supervivencia plena. Juan Camilo, cuando yo no sé gestionar, miren, ¿por qué se les insiste tanto en que trabajemos con la respiración? Los que eran por ahí en las historias de Instagram, me atreví junto con la fresa a empezar a correr, es decir, empezar a trotar un poquito y pasé después de 6 meses de subir por las escaleras aquí en mi casa, por las escaleras del edificio y con la lengua afuera a poder hacer el domingo pasado en el Carrera de las Rosas 5 kilómetros en 35 minutos. Ay, Juan Camilo, para mí eso es un reto tremendo. Para los que yo hace mucho montaba en bicicleta, pero he dejado precisamente de montar en bicicleta y ha sido un asunto muy tremendo. Y la única forma de poder hacerlo fue no más que poder concentrarme en cómo funciona la respiración. Porque lo que nos hace abandonar es no saber respirar. Y más cuando estás trotando y te está faltando eso nos hace abandonar. Entonces, poder saber cómo se respira es poder tranquilizar ese cerebro reptiliano y poder regular esas funciones biológicas que emocionalmente me pueden activar.
Entonces, aquí hay dos regalos bacanos. Juan Camilo, ¿cómo gestionamos el reptiliano, que es el primero, que es donde está la huida o el ataque? Vea, lo principal, y aquí va, eso entra dentro del parcial, mentiras, con papa y yuca, y es reptiliano, ¿qué necesito regular? Respiración, es decir, la entrada de oxígeno y a su vez la glucosa. Desde usted cómo se alimenta y usted cómo respira. Esa es la principal tarea para poder usted observar cómo se gestiona ese cerebro reptiliano. Usted cómo respira y usted cómo se alimenta. Juan Camilo, yo me encuentro con otro ser humano. ¿Cómo hago para que el reptiliano del otro no se azare? O como diríamos muy coloquialmente, no se timbre. Juan Camilo, ¿cómo hacemos? Usted sabía que la mejor forma, escúchelo bien, de desconectar el reptiliano del otro, que no me sienta amenazante, tiene nombre propio, se llama sonrisa. No te imagínate. Te estoy hablando de tareas para mí y tareas en relación al otro. Tareas para mí, aprenda a respirar y trate de alimentarse lo mejor posible. Porque si usted le mete mucho azúcar, mucho carbohidrato, su reptiliano va a vivir arañado, todo el tiempo a la expectativa, todo el tiempo superactivado. Pero si usted se sabe alimentar y usted sabe respirar de manera consciente, usted tiene la posibilidad de generar autorregulación de su reptiliano. Y adicionalmente, con los otros, la sonrisa es lo que dice que no va a haber problemas. Juan Camilo, te estoy hablando de los latinos, no te estoy hablando de los europeos, no, te estoy hablando de nosotros, los de pomulito salido, los que somos más oscuritos, mestizos, los que no te estoy hablando de gente de sangre azul, estoy hablando de nosotros, los del pueblo, los que fuimos alimentados, como les decía ahorita, con caldo, con esos caldos. Me acuerdo, güey, mi tía, cuando yo era muy flaquito, porque yo fui flaquito, cuando era muy flaquito, me da una cosa que se llamaba, yo me acuerdo en este momento, me da caldo no, jugo de remolacha con hígado. Hágame el bendito favor. Oíste, yo quisiera saber si aquí hay algunos que les tocó también esto, para yo no sentirme tan solo en los puros criollos, Marladies. Y es, a usted, por favor, confírmeme si algunos de aquí les dieron jugo de remolacha con hígado, para yo no sentirme solo en este mundo, que me dieron precisamente eso. Muchas gracias, my baby. Gracias por no permitir. Me dieron ese es el rollo. Carmen, me dieron jugo de remolacha con hígado. A los que fuimos precisamente levantados con jugo de remolacha e hígado, nos correspondió precisamente saber que habían cosas que alimentaban y otras que no. Entonces, si yo consumo demasiado azúcar, consumo demasiado carbohidrato, mi reptiliano se va a mantener activado. Sin embargo, si usted empieza a consumir sobre todo adaptógenos, que posteriormente vamos a hablar un poquito más de eso, y sabe respirar, su reptiliano va a estar mucho más tranquilo. Y en relación a la sonrisa, entendiendo que somos latinos, la sonrisa, hay un libro que se llama Historia Universal de la Sonrisa, en donde habla cómo los animales se acercan a otros animales y cuando no quieren que exista pelea, no le muestran los caninos, sino que le muestran los dientes delanteros, con un propósito, y es que el otro sepa que no va a haber rollo. O sea que sonreír desconecta el reptiliano del otro. Eso se sabe, my baby. Eso se sabe. O sea que no es un asunto de Carreño. A usted también le tocó la cartilla de Carreño. También le tocó. Entonces también es población vulnerable llave. Usted también le tocó la tercera dosis cuando estamos en época de COVID, porque ya tenemos el recorrido, ya tenemos los años. Quiere decir que respirar bien y alimentarse bien me ayuda a mí. Y sonreír hace que el otro sienta que yo no soy amenaza. Me voy con el segundo que se construyó. Y el segundo que se construyó es el límbico, el encargado de las emociones.
Juan Camilo, dame un datico así de entrada para yo poder conectar el límbico de los otros. ¿Sabe cuál? ¿Sabe cuál? Para usted conectar el límbico de los otros, en esta parte del mundo usted necesita saludar. O sea, Juan Camilo, que cuando yo saludo y sonrío, desconecté de ese señor, desconecté el límbico y desconecté el reptiliano. Sí, y cuando usted lo hace consciente, mucho mejor. Maravilloso. Juan Camilo, la sonrisa puede ser fingida, se te nota en la mirada, se te nota en el andar, debe ser genuina. El saludo, si tiene buena entonación, se llama prosodia. ¿Oíste, Juan Camilito? ¿Qué es prosodia? Es cuando usted le pone pasión a cómo se transmite un mensaje desde el lenguaje verbal y no verbal. Lo que nos enseñan cuando se hace locución, cuando se hace, usted lo va a observar. ¿Qué hacen los narradores de fútbol? Meterle prosodia. En este momento lo tiene Ospina en el arco. Y si Ospina lo tiene en el arco, tú tranquilo, se lo pasa en este momento, se lo pasa James, se lo pasa Quinterito, toca uno, toca dos, pase preciso al pecho de Lucho Díaz, se acerca al área y en este momento, ¡gol! En ese instante hay prosodia. Y para conectar con el otro se necesita saludar. Juan Camilo, ¿y cómo hago para conectar en mí y poder equilibrar ese cerebro límbico? ¿Usted sabe cómo, my baby? ¿Usted sabe cómo se hace eso? Es fundamental que para poder gestionar ese sistema límbico usted haga uso de algo que se llama interocepción. Juan Camilo, ¿cómo es interocepción? Se lo deletreo: I-N-T de tetero, E-R-O-C-E-P-C-I-O-N. Interocepción. Juan Camilo, ¿y qué es la interocepción? La capacidad de poder reconocer lo que el cuerpo me está diciendo. Cuando usted empieza a observar desde la interocepción, capacidad de escuchar el propio cuerpo, la interocepción es lo que me permite a mí regularme. A ver, se me está subiendo la malparidez cósmica, me está dando mucha rabia, me estoy poniendo rojo. Si yo hablo así, voy a acabar hasta con el nido y va a volar al zarzo, lo que ya sabemos. Entonces necesito regularme, voy, calmo el reptiliano, tomo agüita, me tomo una aromática, voy, respiro y después entro. Señora, señor, mis respetos para usted. Vos sos un crack, vos sos un nivel de niveles, como dice Ryan Castro. Señora, señor, hay que tener interocepción. Juan Camilo, ¿cómo se pule la interocepción? ¿Dónde compro interocepción? ¿Será que lo pido por Amazon? ¿Será que de pronto me lo trae una tía de la USA? No, my baby. La interocepción tiene que ver muchísimo con los momentos de silencio. En la escuela anterior les decía lo que dice Matthew Ricard. Lo que dice Matthew Ricard, ahí se los doy de ñapa, y es: el lujo más costoso de la vida moderna es el silencio. El lujo más costoso de la vida moderna es el silencio. Usted estar en silencio y que le guste porque se está escuchando a usted mismo, eso gestiona el cerebro límbico. Ayuda. Ay, Juan Camilo, o sea que cuando yo no soy capaz de pasar ni 15 minutos en silencio total, es que tengo bajita la interocepción. Eso se sabe, my baby, eso se sabe. O sea, Juan Camilo, que si yo tengo que tener un radio prendido, estar viendo el celular, prender la televisión, Juan Camilo, es que a mí tanto silencio me da una aburrición. Quiere decir que estás evitando. En cambio, cuando usted está en silencio, escucha lo que pasa con su cuerpo, tiene la posibilidad de poder saber en dónde le está doliendo, qué sensación tiene, escribe un poquito. Eso se llama interocepción y es la forma de regular el cerebro límbico. Juan Camilo, vamos para el último, que es el neocórtex, que es donde está la razón.
Reptiliano, función de supervivencia. Límbico, la función emocional, en donde están las amígdalas cerebrales, en donde está el hipocampo. Y el neocórtex, que es la parte racional del cerebro, lo que nos diferencia del reino animal, es básicamente el neocórtex, donde existe para ustedes y para mí la capacidad de racionalizar. Pablo, pero ya nos venías hablando de esto, de cómo el neocórtex, ese neocórtex tiene un dato bastante interesante y es cómo crean narrativas. Juan Camilo, lo que estabas diciendo ahorita en el segundo de los datos curiosos, que es la resignificación. Sí, ¿usted qué cuento se echa usted mismo? Porque usted se puede echar cuentos como usted no es capaz, a usted no le da, a usted nadie lo va a mirar, usted es muy brusquito de cara, usted es muy humilde de rostro, ¿quién te va a mirar? ¿Quién te va a mirar? Te puedes tirar duro. A poder decir en resignificación, no meterse mentiras, sino hacer las paces con eso y decir, mis talentos son estos, puede que yo no sea muy agraciadito de rostro, sin embargo, mi chispa, mi empatía. Esto es lo que descubre. Ustedes y yo sabemos que hay unos que no son tan bendecidos por natura en belleza y se consiguen unos bizcochos, unos bombones asesinos, una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque cambiaron la narrativa interior y se creen sus propias cualidades. Ese es el rollo, ese es el asunto. O sea, Juan Camilo, que la mejor forma de poder equilibrar mi neocórtex es la resignificación. Sí, es todo el tiempo verificar la narrativa y el cuento que yo me estoy diciendo de mí mismo. Y eso es una conversación conmigo mismo. ¿Viste? Yo me tiro muy duro o yo me estoy hablando bonito. En esa reunión que estoy con mi jefe aparecen narrativas de autosabotaje, pensamientos distorsionados. ¿Y por qué me está mirando tanto? Ay, ¿será que me van a echar? Ay, eso es por ese correo que yo no mandé en enero sin saludar. Recuerde que si usted no tiene evidencia de eso, son pensamientos distorsionados. Ay, Juan Camilo. A verificar a ver cómo vamos hasta este momento. Pregunta, ¿cuál es la forma más? Eso es muy interesante y es básicamente, gracias Aleja por eso, básicamente. Gracias Ulma. Pregunta para todos ustedes. La mejor forma de desarmar el reptiliano del otro es ¿cómo? 3, 2, 1. ¿Quién tiene? Olga, la tenés, la más rápida del oeste, Jairo Palacio, Isabel, Luz Angélica, Jenny. Gracias, Sara Muñetón. Maravilloso, my baby. La sonrisa. Sigo en conexión. Ahí estamos. Pregunta. La mejor forma de desconectar el límbico del otro, que no se ponga a divagar, es ¿cuál? El límbico. ¿Cómo desconectamos el límbico? Saludo. Maravilloso. Para mí, interocepción. Para el otro, saludar, porque es externo e interno. El externo, saludo. El interno, la interocepción. Juan Camilo, y para el neocórtex, la resignificación es el interno. Juan Camilo, ¿y el externo? ¿El externo cuál es? ¿Sabe cuál es el externo? El externo es hacer preguntas. Cuando usted se convierte en un ser humano que es capaz de preguntar más y opinar menos, usted la saca del estadio. Tiene la posibilidad. Hay una cosa, Hernán, bastante interesante en relación a lo que estás diciendo, bacano eso que estás comentando, Hernán, y es una cosa muy interesante, y es tan bonita, Leda. Muchas gracias por eso. Gracias por esas palabras tan generosas de ustedes. Lo que dice Hernán en este momento es que ahí es necesario poder saber cómo se resignifica eso. Porque puedo tener dos maneras de verlo, Hernán. O que soy hipócrita o que me estoy ahorrando cortisol y entiendo que la cordialidad me evita un montón de dificultades y un montón de complejidades.
Eso es muy interesante. Lucenid, qué bacano eso precisamente. Esto básicamente es cuando yo saludo al conductor del bus y no contesta. Miren, el saludo es una manifestación de libertad tremenda. Por eso cuando usted saluda, tiene la posibilidad de poder manifestar su libertad, así el otro no vaya a responder. Eso es muy importante, porque es mi manifestación de libertad. Esta vida es bien cortica, y usted vivir completamente privado de aquello que básicamente le gusta. Vea, el día que a mí me digan, no puede sonreír, no puede saludar, my baby, ese día se acabó la chispa, se acabó la alegría. Pero cuando usted tiene la posibilidad de ir más allá, eso tiene una conexión bastante interesante. Muy interesante. Marta dice, yo saludo varias veces para que caigan en cuenta. Me gusta ver las caras. Está muy bien. Y entre más, vea, les voy a poner mi parte no tan chévere. Cuando eso pasa, a mí me encanta, ve. Hay gente que le irrita que uno viva contento. Y cuando eso pasa, más contento me pongo. Ay, Juan Camilo, eso es my baby, ¿yo qué hago pues? Hay gente que le irrita que usted es contento, estás feliz. Una vez yo en una charla me decía, ¿usted por qué se ríe tanto y es así como tan, qué pereza? Y entonces le decía yo, y contame a ver de eso. No, qué pereza vivir a toda hora así. Yo le digo, yo lo disfruto mucho. Por eso básicamente sale y fluye de manera natural. Por eso es muy interesante que le puedas devolver la maleta a la otra persona y que no simplemente usted se quede limitándose. Me dice por aquí, yo tengo una compañera que le saludo y le da rabia. Y el jefe me dice que parezco una caja de dientes en una vitrina por simpática. Eso está muy bien, maravilloso. Yo saludo cuando llego a mi oficina. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Buenos días. Le da, eso está muy bien. Porque es que definitivamente cuando usted está conectado con la pasión, con la alegría de vivir, eso es un asunto suyo. Está bien respetar al otro que no está metido en su cuento, quién sabe qué tendrá. Sin embargo, lo maravilloso de la vida es entender que esto es muy cortico, para que nosotros nos privemos de cosas que son gratis. Juan Camilo, resignificar y de manera externa poder preguntar. La cantidad de cosas que nos evitamos cuando preguntamos en vez de estar criticando al otro. En estos días hacía precisamente un reel frente a eso y es eso maravilloso. Ve, Nati Tangarife, es tan potente la sonrisa que cuando uno está en un auditorio pasa derecho y solo se detiene donde hay una sonrisa. Solamente se detiene. Usted entra a un vagón del metro y cuando entra al vagón, usted tiene la oportunidad de poder conectar con la gente que también le brinde una sonrisa. Bacano. Y caminando por la calle y poder sonreír. Bacano, porque eso habla más de usted y de su gestión interna. Ahí está, precisamente. Cuando el otro nos saluda, tiene sus propias emociones pendientes de gestionar, pero uno sigue haciendo porque lo tiene como principio y eso lo hace sentir bien. Maravilloso. Eso hace parte. Y si me incomoda que la gente sea así de contenta, como que genera aversión. Ve, Valentina, hay una cosa muy interesante y ahí es donde se necesita la introspección. Y es qué es lo que realmente me incomoda de eso, para poder identificar qué es lo que está movilizando. Por eso la introspección y poder estar solito con uno le ayuda a poder generar mayores reflexiones. Eso es interesante. Así que ustedes y yo, verifico desde aquí, ¿cuál es la forma de equilibrar el neocórtex? 3, 2, 1. La forma de equilibrar el neocórtex de manera interna. Ese es el externo. Gracias, Vivi Torres. La tenés. Gracias, Nancy Liliana. Gracias, Luz Omaira. Gracias al Muñetón. Ahí está, la resignificación. La resignificación es específicamente desde ese punto. Son los requisitos para trabajar. Sonreír. Cuando se sonríe puede trabajar. Está muy bien. Alicia, ve, hay un podcast
yo tengo los videos en YouTube, pero hay unos podcasts, hay un podcast que a veces comparto con otros profesionales y hay uno que salió muy bonito con el doctor Osvaldo. Con el doctor Osvaldo Restrepo hay un podcast muy bonito, se los voy a compartir por aquí para que quienes quieran, que hablamos de la vida y otras circunstancias, de la vida y otras circunstancias. Se los voy a poner por aquí para que quien quiera lo pueda ver ahorita después de que terminemos aquí, porque básicamente es poder hablar. Aquí se los paso, ahí se los acabo de pasar precisamente. A verificar por acá, y es cómo los seres humanos, a verificar si llegó, si llegó. Entonces, trabajar internamente ayuda muchísimo. No sé, no aparece por acá. Ah, sí, ahora sí apareció. Resulta que trabajar internamente hace parte maravilloso. Mira, Wilson, hay una cosa muy interesante y es cuando cuando una persona tiene la posibilidad, el doctor Daniel Goleman, que escribe Inteligencia Emocional, nos dice, la temperatura emocional, el clima organizacional de un equipo de trabajo se mide por la capacidad de ese equipo de sonreír entre ellos. No reírse de ellos, no, sonreír entre ellos. Cuando en un equipo de trabajo, tenemos la posibilidad de reírnos entre nosotros, es que hay buen clima laboral. Pero donde todo el mundo está serio o solamente hay grupitos, el clima laboral es maluco, para que lo tengan en cuenta. Aquí Alicia dice una cosa muy interesante, dice, ¿cómo identificar a una persona bipolar? ¿Me puede explicar eso, por favor? Me parece muy bien, porque la gente a veces confunde la bipolaridad con los cambios repentinos de ánimo. Cuando una persona tiene bipolaridad, es un trastorno y se convierte en burla, es un trastorno del estado de ánimo. Y ese trastorno del estado de ánimo brinda dos formas de aparecer. El primero es la manía y el segundo es la depresión. Entonces, cuando una persona está en manía, le da por hacer cosas, proyectos, pero cuando tiene días de depresión, se baja completamente. O sea, Juan Camilo, que la que no saluda, que el que no saluda, el que por la mañana sonríe, pero que no es porque no, la mayoría de veces no son bipolares. Esos seres humanos tienen falta de inteligencia emocional, pero no necesariamente son bipolares. Bipolares son personas que se van de manera extrema en su estado de ánimo y que no necesariamente es el mismo día, sino que es por temporadas y se caracteriza por esa manía. Es decir, soy muy emprendedor, quiero hacer esto, y a la próxima semana ya no quiero salir, ya no quiero tener contacto con los otros. Eso necesita diagnosticarlo en compañía de un psicólogo y de un psiquiatra. Pero si no es desde ese punto, si no tiene acciones de manía, que es precisamente ese exceso de energía de manera repentina o la depresión que aparezca de un momento a otro, quiere decir que esos elementos son falta de inteligencia emocional, distinto a cuando estamos hablando de que es una situación que tiene que ver con un trastorno de tipo afectivo, como lo es el trastorno bipolar. Ahí está. Me voy para el cuarto, my baby. 9:30 de la mañana. Cuarto dato curioso a esta hora, después de haber pasado precisamente por esto que estamos en este momento. Me voy para el cuarto dato curioso, my baby. Dato curioso en este momento. Cuarto dato curioso, y se los voy a poner con un ejemplo. El cuarto dato curioso es un ejemplo bastante interesante después de haber visto cómo funciona el cerebro, y este dato curioso tiene esta característica para que usted lo pueda observar. Les voy a contar de cómo funciona la famosa autopoiesis. Juan Camilo, en la escuela de liderazgo se las comentaba, ¿qué es autopoiesis? La autopoiesis, my baby querido, es cómo funciona biológicamente la resiliencia. Si usted quiere que el término resiliencia no se quede en lo simbólico, usted va a decir, ¿cómo puedo ver yo el mecanismo biológico
que utiliza el cuerpo para lograr ser resiliente. Porque la autopoiesis es la capacidad. Cuando yo les decía ahorita, my babies, acuérdese que si algo le llegó a su vida es porque usted es capaz de superarlo. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Por la capacidad autopoética. Juan Camilo, ¿y quién descubrió eso? El doctor Humberto Maturana. El técnico, el que decía que perder es ganar un poco. No, my baby, ese es Pacho. Te estoy diciendo un chileno que casi se gana el Nobel de Biología, que se llama Humberto Maturana. Y este señor nos dijo que los seres humanos, pero cualquier otro ser vivo, tiene la capacidad de autoorganizarse y poder sobrevivir, adaptarse a condiciones adversas. O sea que la autopoiesis, cuarto dato curioso, es el mecanismo biológico por el cual somos resilientes. Si usted dice, no, eso de resiliencia es romántico, eso se lo inventaron en pandemia, eso se lo inventaron para romantizar las cosas. No, señor, hay un mecanismo biológico comprobado que se llama autopoiesis, que es como los distintos organismos se pueden autoorganizar para poder adaptarse y sobrevivir como sistemas vivos. Entonces yo voy a hacer este recorrido. Mire, este diente de león logra precisamente adaptarse. Para que ese diente de león logre adaptarse, necesita cuadrar su narrativa, que está en el neocórtex. Está en el neocórtex. Pero para poder cuadrar su narrativa, que no siempre es con un psicólogo, sino que a veces usted puede cuadrar su narrativa escribiendo, a veces con guía espiritual. Nosotros los psicólogos somos una alternativa, pues no somos la única. Porque cuando usted sienta hablar con el otro y ese otro, en vez de estar metiendo la cucharada, le pregunta, le muestra perspectivas, le muestra maneras, cuando eso pasa, usted está estimulando su autopoiesis para ser más resiliente. O sea, Juan Camilo, que sin resignificación no hay resiliencia. La tiene clara, vos sabés cómo es, sos de los míos. Y para llegar a eso hay que reconocer cuál es el desierto que estoy viviendo. Porque ese desierto es la complejidad. Porque mientras yo la niegue, no va a tener la posibilidad de resignificar. Hombre, ve, reconozco mi vulnerabilidad. Estoy gordito, tengo dificultades de pareja, tengo problemas con el alcohol, tengo problemas con el cigarrillo. Oíste, yo no saludo casi a la gente. Si vieras que yo por la timidez, es que no es ni siquiera la rabia por los otros, es la timidez que no me gusta saludar a los otros. Ese es su desierto llave. Resignifíquelo para poder sacar autopoiesis. Y para que eso pase, la gente que está al lado de nosotros, si usted quiere ayudar a alguien verdaderamente, con amor decidido, usted hace lo mismo que hace el águila. Les cuento la metáfora para que me entiendan el cuento completo. Yo no sé si ustedes sabían que las águilas arman su nido con ramas secas, la mayoría con espinas, y con pedazos de hueso en la estructura del nido, y después recubren con vegetación seca para que el polluelo pueda crecer ahí. Pero pasa una cosa muy compleja. Cuando el polluelo empieza a crecer y a sacar las alas, ese polluelo, cuando crece y saca las alas, el águila empieza a quitar la vegetación seca para que en el nido solamente queden las estructuras que incomodan y que tallan, con una intención, que vuela o vuela. Ay, Juan Camilo, volar o volar. Sí. ¿Y qué pasa si el águila ve que estos se aguantan los chuzones de las espinas por quedarse ahí acomodado? Coge con su pico y los lanza al vacío. ¡Ay, muy cruel, Juan Camilo! No, eso se llama naturaleza y creer en la autopoiesis. Cuando le hace eso, abre las alas. ¡Ay, Juan Camilo, solo con los hijos! No. Cuando usted es un jefe que no delega, es un jefe que no es un jefe águila, sino que es un jefe, un líder gallina. Si usted es un líder águila, usted sabe que ese ser humano tiene la capacidad de resolver. Por eso le entrego las herramientas, le doy la inducción y lo suelto al ruedo para que pueda.
Juan Camilo, los que no delegan es que no creen que los otros son capaces de volar. Pero como yo soy el que sí sé, por eso yo soy el único que puedo presentar ese informe, eso es desconocimiento de la autopoiesis de los otros. Entonces, la frase, ¿cuál es en este cuarto dato, my baby? Todo lo que yo haga por el otro, que esa persona pueda hacer por sí mismo, no lo estoy ayudando, lo estoy inhabilitando. Vuelve y te lo cuento. Todo lo que haga por el otro, que esa persona pueda hacer por sí misma, es donde no lo ayudo, sino que lo estoy inhabilitando. Ay, Juan Camilo, si vieras que yo estoy inhabilitando a mis hijos, estoy inhabilitando a mis compañeros, estoy inhabilitando a mi pareja. Juan Camilo, mostrame formas de inhabilitar. ¿Quieres que te diga formas de inhabilitar? Cuando esa pareja que vos tenés, vos le vivís adivinando todo, no le permitís que te diga, te exprese, me da susto por eso. No, entonces hay, sobre todo, sobre todo las mujeres tienen mucha tendencia a eso, a interpretarnos a nosotros. No es que yo vi que como llegó muy serio le debe estar pasando esto, entonces seguramente tuvo un mal día en el trabajo. Señora, esa tarea es suya. La tarea es de ese ser humano que pueda explicar, porque mientras usted haga la interpretación, él no se va a ver en la obligación de explicarle qué está pasando. Obvio, pero es que él no lo va a hacer, entonces propicie las condiciones. Pero si yo me paso interpretando, es que mi mamá hizo eso porque me quiere decir eso. Es que mi papá hizo eso otro porque me quiere decir eso. Es que mis hijos se comportaron así, ya entendí. No, no se pase la vida interpretando lo de los otros y justificando a los otros. Es que ¿sabe por qué me habló así Juan Camilo? Porque está muy cansado, está muy estresado. Es que ¿sabe por qué me habló así? Bacano, usted entiende, eso es empatía, pero hay que tener muy claro, que si yo me paso la vida interpretando, estoy inhabilitando emocionalmente a la otra persona. Entonces ahí les hago la secuencia. Para llegar aquí a la autopoiesis, necesito organizarme, necesito resignificar. Y para poder resignificar, tengo que apreciar mi vulnerabilidad, como decía Brené Brown, es decir, yo que necesito transformar. Y para poderle ayudar a que una persona encuentre su desierto, necesito ser muy águila para poder favorecer que cada uno se pueda hacer cargo de su propia maleta. Por eso, Juan Camilo, es importante no lavarle el uniforme del colegio a los hijos, sino hacer que ellos lo laven. Sí, para que seas una mamá águila. Por eso es importante, Juan Camilo, a la pareja, a él o ella, no vivir interpretando, sino poner la conversación en la mesa y propiciar que sean ellos los que digan sí, sí y sí. Porque si usted no hace eso, es muy probable que esté volviendo al otro una persona inhabilitada emocionalmente. Juan Camilo, ¿y cómo se llaman? Por marketing, hoy se les da un nombre, se llama analfabetismo emocional. Juan Camilo, ¿y qué es el analfabetismo emocional? El analfabetismo emocional es cuando yo no sé expresar lo que siento, no sé comunicar lo que me está pasando. Si usted no lleva a esa persona a decirle, esto está siendo una dificultad, mire, el asunto es así de sencillo. Un momento, por favor, que el doctor se nos congeló, entonces va a volver a hacer lo mismo, salir y volver a ingresar. Muchas gracias.
Hablámelo, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Aquí, Mayday, Mayday, ¿me escuchas en este momento? Ya te estamos Sí, escuchando. señor, lo escuchamos. Gracias, John, gracias a ustedes, my babies. Le voy a pedir aquí que eso, si me regalan ahí, porfa, habilitación. Bueno, no sé, aquí no sé qué le pasará a la plataforma, no sé. Gracias a todos ustedes y les cuento que no sé por qué entré y ya no tengo la posibilidad de ver el chat. No sé, dice por acá chat no disponible. Bueno, no sé por qué no me estará dando, pero bueno. Seguimos acá en conexión y agradeciéndoles a ustedes tremendamente por la espera, la paciencia. Gracias a ustedes por estar ahí. De verdad que se los agradezco enormemente que ustedes, 930 personas, tengan esa paciencia y que estén precisamente ahí en conexión con nosotros. My babies, les cuento. No tengo el chat disponible, no sé por qué, pero seguimos adelante a tramitar como el asunto y me voy para, ya después de haber hablado de las águilas, ya después de haber, que esa es la mejor forma de poderle ayudar específicamente a la gente que está cerca de nosotros a que se haga cargo, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Me voy en este momento para el quinto dato curioso. Juan Camilo, ¿cuál es el quinto dato curioso que nos convoca específicamente en este espacio el día de hoy? Quinto dato curioso. El quinto dato curioso dentro de lo que estamos conversando en este espacio que tiene que ver con la emoción que le hemos sacado un montón de circunstancias a esto y le hemos sacado un montón de tema, tiene que ver con esto. Esperaríamos que aquí ahí sí parece ser que me dejó en este momento proyectar. Y yo quiero que tengamos en cuenta que el quinto dato curioso es la diferencia entre la emoción y el sentir, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Juan Camilo, la diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Qué es la emoción? Quinto dato curioso, la emoción. Juan Camilo, ¿qué es la emoción y el sentimiento? La emoción. La emoción tiene que ver con una respuesta corporal automática ante un estímulo. ¿Quién se carga de eso? El límbico y el reptiliano. Aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular, liberación de hormonas, esa es la emoción. Juan Camilo, ¿qué es el sentimiento? Es una experiencia consciente que surge cuando el cerebro interpreta los cambios corporales provocados por la emoción. El miedo es la emoción, la sensación subjetiva es estar asustado en relación a ese sentimiento. O sea, Juan Camilo, que el sentimiento ya es un asunto más del neocórtex. Aclaro la vuelta en el quinto dato. Quinto dato curioso, tenga en cuenta un dato muy importante. La emoción está a cargo del límbico y del reptiliano. Y el sentimiento está encargado específicamente de el neocórtex. Ah, Juan Camilo. Entonces, cuando estamos enamorados, mire el asunto para que lo pueda observar. El ego corresponde, si ustedes me dicen a mí, que esta es pregunta de parcial. Si usted me dice a mí, Juan Camilo, quiere decir que el ego está entre el cerebro límbico y el reptiliano. Sí, la tenés ahí clarita. El ego, cuando pongo a tripular el barco, está en el límbico y en el reptiliano. Y cuando usted se pone a observar, el neocórtex es el que saca la conclusión de qué es lo que estoy sintiendo. Ese es el neocórtex. El neocórtex es el que se saca la conclusión en relación a aquello que estoy sintiendo. Cuando usted se enamora simplemente desde la emoción, eso es netamente biológico. Juan Camilo, mariposas en el estómago. Camilo, es que yo la veo y yo lo veo y a mí se me sube la temperatura. Yo comienzo como con incómodo. Esa es la emoción llave. El sentimiento, contame a ver, ese sentimiento es de qué tipo. No es que me gusta porque yo veo que se potencializa. Ah, entonces es muy interesante. En el enamoramiento solamente hay emoción,
Pero en el amor real hay emoción y sentimiento. Y el sentimiento tiene una característica muy bonita y es, el sentimiento es un asunto en el cual usted sintoniza con que es coherente con lo que usted quiere realmente y espera de otra persona. Acuérdese de un asunto muy interesante y es que la pareja que me consigo, la pareja que yo me consigo, es el reflejo de mi amor propio. Juan Camilo, ¿cómo así? Sí. Si usted se ama a usted mismo, está reflejándolo en su pareja. Me consigo a alguien que me dé duro, me castigue, me critique, es porque mi amor propio es así. O sea que el sentimiento primero necesita tener una evolución interna para verificar y comprobar con lo externo que se esté cumpliendo como lo que yo quiero. Entonces, cuando yo pienso en la fresa, nosotros en 23 años, my baby, 23 años la seca y la meca, ha pasado un montón de situaciones. Pero en 23 años yo tengo claro el tipo de compañera de vida que quisiera para este momento de mi vida. Y la fresa básicamente cumple con ese asunto. Si en algún momento no cumple con eso, con todo el amor, le digo, fresa, hasta aquí llegamos porque yo quisiera seguir mi vida específicamente en estas condiciones. Porque todos podemos cambiar, eso hace parte de la libertad. El sentimiento es la capacidad de yo ser coherente entre mi amor propio y lo que espero de esa pareja. Y si esa pareja afecta mi amor propio, no va. Final, no va más. Final, no va más. Para que lo tengas en cuenta. Juan Camilo, sexto dato curioso. Se los he comentado. El miedo es la emoción más básica. ¿En dónde está? En el reptiliano. En el reptiliano está el miedo, la emoción más básica. Reptiliano y límbico está específicamente el miedo. Por eso el ego es muy parcero del miedo. Porque tengo miedo de que me desbanquen, que no me sigan queriendo. Ese es el asunto. El miedo y el ego son parcerísimos, son panas. Y desde aquí sabemos, en el sexto dato curioso, que la única forma de gestionar el miedo es con la oxitocina. La oxitocina, escúchese bien, es la única hormona que quita el miedo. La única hormona que quita el miedo se llama oxitocina. La única. Juan Camilo, ¿y dónde la venden? Necesitas meditar, orar, cantar, escuchar música. Las mascotas, actos de generosidad, son los que aumentan la oxitocina. Juan Camilo, tengo mucho miedo. Dedíquese a aumentar oxitocina. ¿Y cómo aumento la oxitocina? Con la sensación de compañía. Estar acompañado de la persona correcta, de las personas correctas, tiene que ver con el aumento de oxitocina. El miedo se disminuye con oxitocina. Juan Camilo, cuando usted tiene miedo, se los he dicho, si usted no lo gestiona, la escala va a ser primero miedo, después estrés, después ansiedad, después pánico. Esa es la escala. Por eso cuando usted observa por qué Tom Hanks se inventó a Wilson, es porque necesitaba sentirse acompañado, aumentar oxitocina y bajar el miedo. ¿Por qué la enfermera en Sao Paulo, Brasil, se inventó la mano de Dios? Porque era un guante de látex en plena pandemia, lleno de agua, que sujetaba la mano de los otros, diciéndole aquí estoy, lo estoy acompañando. La oración aumenta oxitocina y compartir en familia, tener red de apoyo, ayuda a aumentar oxitocina. ¿Cuál es el remedio natural, el antídoto natural para el miedo? La oxitocina. ¿Y dónde la compro? No la tiene que comprar. La busca cuando usted se siente acompañado. Ese es el punto. 2. El estrés. El estrés segrega cortisol. ¿Y cuál es la forma de disminuir el cortisol? Se llaman endorfinas. 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 Nombrada como la anestesia natural del cuerpo.
Juan Camilo, ¿cómo segrego endorfinas? Actividad física. Hay 21 tipos de endorfina. Escúchese bien que entra en el parcial. 21 tipos de endorfina, pero cuando me río segrego un tipo de endorfina. Cuando hago deporte segrego otro tipo de endorfina. Cuando monto en trivil, cuando hago carretilla con pelo cogido, segrego otro tipo de endorfina. Ahí está. Buen humor, sonreír, agradecer, eso hace parte de la segregación de endorfinas. El estrés se disminuye el cortisol con la segregación de endorfinas. Y el último es la tristeza. La tristeza se disminuye con la segregación de serotonina. Juan Camilo, para segregar oxitocina hay que estar acompañado. Para poder segregar endorfinas hay que tener movimiento. Se llama activación conductual. Y para poder aumentar serotonina se necesita tener propósito y cumplir metas. Pablo, si usted no tiene metas en la vida, si usted no tiene red de apoyo, si usted no tiene movimiento, acuérdese, me lo decía el doctor Daniel López Rossetti, lo que no se mueve se oxida. Todo lo que no se mueve. Los voy a invitar a que investiguen sobre el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, lo que provoca y lo que hace. Si no se mueve, fundamentalmente, nos vamos a oxidar tremendamente, Hay una cosa muy interesante, por aquí Lida me está poniendo el teleprompter porque no tengo la posibilidad. Miren lo que dice aquí Nati, dice, la meditación es fundamental para equilibrar las emociones. ¿Sabes por qué, Nati? Porque meditar tiene que ver con segregación de endorfinas. Cuando meditamos, aumentamos segregación de endorfinas. La depresión es el miedo en su máxima expresión. Diría yo, Margie, que más la ansiedad. Yo diría que la depresión es la tristeza en su máxima expresión, pero la ansiedad es el miedo en su máxima expresión. Por eso Balvin dice que la ansiedad es el miedo al miedo. Esa es la ansiedad. Dice por acá, para disminuir el miedo, por supuesto, aquí, para disminuir el miedo de la oxitocina. La oxitocina, meditar, orar, tener una mascota, escuchar música. Pero hay que ver qué tipo de música, que no sea música triste. Usted imagina con miedo y escuchando, quise cultivar un amor y me he quedado. No, no, no. Hay que buscar una música alegre, sabrosa, que te guste, que te movilice. Para la endorfina, acordate que es movimiento. Y para la serotonina hay que tener propósito y hay que tener metas. Entonces, vuelve y juega. Oxitocina, sensación de compañía, estar acompañado, red de apoyo. Para segregar endorfinas, movimiento. Hay que movernos. Lo que no se mueve se oxida, estrés oxidativo. Y en el término de segregar serotonina, hay que tener metas, hay que socializar, hay que compartir en familia, pero sobre todo propósito y metas. Eso es fundamental. Y cierro el día de hoy pidiéndole disculpas por los inconvenientes ahí en la transmisión con una cosa muy bonita que se llama autocompasión. Juan Camilo, ¿qué es la autocompasión? La autocompasión es usted, cómo se trata usted mismo. Usted trata con amabilidad, con comprensión, con cuidado, especialmente en momentos de dolor, fracaso, dificultad, en lugar de darse duro y darse madera. Cuando usted se equivoca, puede decir, fue un error, sin embargo, no fue con intención. Sin embargo, voy a revisar cómo hacer para no volverlo a repetir. Pero no me voy a dar duro, no me voy a autoflagelar, no me voy a autocastigar. No, me trato con cariño. Juan Camilo, ¿cómo sé yo que estoy ejerciendo la autocompasión? ¿Sabe cómo? My baby querido. Cuando usted se revisa y usted piensa en el merecimiento, si yo me merezco tratarme así. No, no, está bien que me equivoqué, pero no me merezco tratarme así. Necesito ser compasivo. Cada vez que se desconecta la plataforma, me surge la malparidez cósmica, límbico y reptiliano, pero ¿por qué esto? Mira esto, ¿por qué es esto? Y vuelve la autocompasión. La autocompasión es un asunto más del neocórtex y es, no tenés el control de esto, tenés el control de volver a salir, de volver a ingresar. My baby, cuando ingresá
dando gracias por la gente que sigue conectada. Eso es autocompasión. Les cuento lo que pasa tras bambalinas, lo que pasa detrás del escenario. Y qué bonito que usted también lo pueda ejercer. Recuerden que hay una cosa muy distinta con la compasión y la lástima, la compasión por otros. Hay gente que se aprovecha de la compasión. Este señor que vende mangos anda por todas partes y tira los mangos para que la gente dé plata. Se aprovecha de la compasión. ¿Cuántas mujeres acaban de descubrir aquí en Medellín una red que hacía 180 millones al mes alquilando niños para que la gente tuviera lástima y le diera, eso no es compasión. Compasión es cuando yo estoy al lado de alguien y soy capaz de decir, ve, está sufriendo un duelo, le voy a llevar el almuerzo de esta semana, porque le murió la mamá, se le murió un hijo, se le murió el papá, voy a llevárselo. Esa es mi forma de mostrarle compasión y que yo estoy con él. Compasión es no engancharse cuando el otro está iracundo y decir, eso seguramente no es para mí, puede ser para otra persona. Esa es la compasión. Me dice por acá, dice, abarcar sentimientos de experiencias negativas como personas o situaciones sociales. Ese abarcar experiencias negativas con personas o situaciones está muy referido a también tener compasión por los otros. Y esa autocompasión es la que en realidad, la autocompasión me sana y tener compasión con los otros, no lástima, me ayuda precisamente a evolucionar. My babies, les agradezco enormemente su atención y su disposición. Ustedes saben que yo soy Juan Camilo Cárdenas en Instagram como juancamilo.psicólogo. En relación a Facebook y a YouTube, Juan Camilo Cárdenas Psicólogo, y también en TikTok. Vamos a proceder por aquí en los últimos 2 minuticos a dar respuesta a algunas preguntitas que me están haciendo en este momento. Dice por acá, dice, se coge pero lo escucha. Ya volvimos. Bueno. Antes de que esto, dice por acá, una preguntita, dice, con respecto a las emociones y el enamoramiento, ¿uno cómo sabe que puede estar teniendo un bloqueo emocional? Luz Angélica, muy interesante esto, mira, ¿cómo sé yo? Cuando se crea una cosa que se llama disonancia cognitiva. Cuando yo llego y digo, yo debería estarme sintiendo mejor, pero no me estoy sintiendo tan bien. Cuando eso pasa, es que necesito un espacio de conversación con otra persona que me pueda orientar. Si eso no pasa, es que no estoy teniendo esa disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva es, yo debería estar de esta manera y me está pasando esto. Cuando eso no pasa, básicamente, yo estoy sintiéndome bien. Pero si en mi interior hay una contradicción en lo que debería estar pasando y lo que estoy sintiendo, me está dando la alerta de que hay que poner sobre la mesa y hay que organizarlo. Bueno, doctor, equipo. Por aquí tenemos una manito levantada. Le damos palabra Luz. A Luz Cano. Claro. Adelante, Luz. Qué pena, se me quedó, buenos días, se me quedó la mano levantadita todo el tiempo, doc. Muy buena la conferencia, súper buena. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Luz. Un abrazo para vos. Gracias por estar aquí en sintonía. Gracias, doc. Muchas gracias. Bueno, por acá hay otra manito levantada. Dice auxiliar programación. Pero no dice la empresa. Adelante. ¿Que se le quedó también alzadita ahorita o que lo deshabiliten a ver si quisiera hablar? Sí, pudo ser. No, doc, por acá, muchas gracias, feliz día, excelente charla. Por aquí una enamorada, me perdió el mensaje, pero aquí le dejaron que estaba enamorada de usted, que se declaraba enamorada. Tan bella, un abrazo para todos, un abrazo para todos. Mil disculpas por las dificultades en la conexión. Les agradezco enormemente su atención y su disposición. Desde aquí todo el cariño y gratitud por esperar, por aguantar ahí
y por esperar precisamente este desarrollo. El próximo miércoles a la misma hora nos vemos de la misma manera y esperando que podamos superar cada vez más las situaciones en relación a la conexión. Les agradezco enormemente a todos ustedes. Ágil, gracias a todos ustedes por convocar, por atraer y nos vemos el próximo miércoles por este mismo canal a la misma hora. Bien, pueda Lidia para cerrar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doc, por acá nos dice Claudia, doctor, ¿se puede obtener una cita con usted? Estamos muy apretados. Sin embargo, le pueden escribir a Anita por si hay alguna cancelación, poder abrir un espacio, pero estamos muy apretados ya para el próximo año con todo el amor. Un abrazo, se les quiere mucho, nos vemos, cuídense bastante, hasta el próximo miércoles, gracias a todos. Chao, felicidades. Chao, mi doc. Mil gracias. Amén, bendiciones, chao. Gracias a todos, un fuerte abrazo. A usted, mi reina, gracias por todo. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden diligenciar el registro de asistencia porque finalizando la escuela les enviamos las memorias. Hola, buenos días.